Tenemos señales de grandes cambios que están ocurriendo en el planeta. Todo ocurrió muy rápidamente. Hay arroyos que se están secando y que nunca lo habían hecho durante toda mi vida. Aquí hay un bosque que ya está al límite. Caminamos por un territorio desconocido. Nuestro planeta se halla en una encrucijada. El calentamiento global no está fuera de control, pero pronto podría estarlo. Las señales de alarma están a nuestro alrededor. Este es el desafío del cambio climático. ¿Qué podemos hacer en relación al calentamiento global? ¿Qué le ocurrirá a la Tierra si no lo hacemos? La temperatura se está elevando. Cada grado es crítico. Solo 1 grado más. 1 grado más de temperatura. Nos acercamos a los 2 grados. La presión está sobre los 3 grados. De 3 a 4 grados de calentamiento. Comenzamos a contemplar los 4 grados. 3, 4, 5 grados. Los 6 grados serían algo inimaginable. 6 grados que podrían cambiar el mundo. Imagínese usted, el siglo XXI, si el calentamiento global se acelera. ¿Dónde golpeará la próxima supertormenta? ¿La siguiente y abrasadora ola de calor? ¿La próxima catástrofe? Mientras el mundo se va calentando grado a grado, el debate está cerrado. Científicos de todo el mundo están de acuerdo en que actualmente vivimos en un planeta casi 1 grado más cálido. Una armada al completo se dedica a pistear los signos vitales de la Tierra. Miles de barcos en el mar. Decenas de miles de estaciones en tierra. Satélites observando desde el espacio. Los científicos introducen los datos en las simulaciones por ordenador más avanzadas para calcular lo que todo ello significará en nuestro futuro. Las predicciones son alarmantes. En 4 décadas, los glaciares del Himalaya, fuente de agua para millones de personas, podrían desaparecer. En el lapso de 50 años, la capa de hielo de Groenlandia podría derretirse irremediablemente. Para finales de este siglo, la plusilva amazónica, hogar de casi la mitad de la biodiversidad mundial, podría quedar reducida a una árida sabana. Estamos a punto de alcanzar 1 grado más de temperatura. Más calor que el experimentado desde hace miles de años. Un aumento de la temperatura entre 1 y 6 grados resulta perfectamente posible durante el próximo siglo. Cada grado de más supone un futuro radicalmente distinto. En algunas partes del globo, los primeros signos de calentamiento global pueden llegar como si de una venganza se tratase. En Australia, los incendios de las extensiones de matorrales son una parte natural del ecosistema, especialmente durante años de sequía. Pero el cambio climático podría estar empeorando las condiciones. La costa este de Australia es un polvorín. Durante el invierno de 2005, más de 900 incendios rodearon Sydney. La llamaron la Navidad Negra. Actualmente, tras una década de sequía, el peligro está aumentando. Este año sufrimos incendios muy intensos en Victoria. Los combatimos durante meses y meses, de modo que da un poco de miedo y cuanto más se sequen los matorrales, resulta más fácil que se produzcan incendios en áreas que nunca los habían sufrido con anterioridad. Los datos de hoy día demuestran que la temperatura global media se ha elevado cerca de 0,8 grados. Victoria, el segundo estado australiano en población, está en las garras de una de las peores temporadas de incendios que se recuerdan. Para la mayoría, estos incendios son un aviso. Una llamada de atención sobre lo que el cambio climático puede provocar.
La subida máxima de la temperatura que hemos experimentado hasta ahora no llega a 1 grado, lo cual es más que suficiente para transformar a Australia, que ya era prácticamente el continente más seco del planeta, en una masa de tierra que ha perdido tanta cantidad de su agua como para estar experimentando la peor sequía de los últimos 1000 años. Esa sequía ha sacado los incendios de las extensiones de matorral para hacerlo llegar a los patios de los australianos. Estoy un tanto preocupada porque Rob realmente quiere quedarse. En algunos barrios de Sydney afrontan un terrible dilema: quedarse y combatir el fuego, o abandonarlo todo y esperar a que tu casa siga en pie cuando vuelvas. Quisiera poder volverte a llamar. Estoy aturdida. Está bien, hasta luego. Una casa es una casa. Si la perdemos, la hemos perdido. Si pierdes a alguien a quien quieres, era nuestra primera casa y acabábamos de comprarla, de modo que él estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para salvarla. Mi mujer se marchó con los enseres más importantes, así que asegurarme de que todo estuviera allí para cuando ella volviera era cosa mía. Hola. Hola, Julie. Voy a mojar todo esto. Ten cuidado. No te acerques. Hasta luego. Adiós. Los incendios de las extensiones de matorral ya son lo suficientemente perjudiciales, pero los científicos del clima predicen que durante las 3 próximas décadas las cosas pueden empeorar, y el asunto no acaba ahí. El calentamiento global no significa solamente un lento aumento de las temperaturas medias. Cambia por completo el modo de funcionar del sistema de la Tierra, lo que explica por qué podemos ver sequías en un punto concreto, inundaciones en otro, o una sucesión de sequías e inundaciones en los mismos lugares. Mark Lainas, que escribe para National Geographic, ha pasado años recopilando datos procedentes de modelos climáticos para comprender cómo puede amenazar el planeta cada grado más de calentamiento. Es muy difícil para la gente visualizar los impactos futuros del calentamiento global, y eso es algo que realmente me gustaría hacer, ayudar a que se visualice la realidad, puesto que hoy día el hecho de que un glaciar del Himalaya vaya a derretirse en los próximos 50 años debido a los gases de tu tubo de escape no es en absoluto una intuición. Aunque los expertos estiman que la temperatura media podría aumentar más de 6 grados durante los próximos 100 años, lo cierto es que el futuro no está esculpido en piedra. Incluso un pequeño cambio en la temperatura de la Tierra, apenas 6 grados, puede tener consecuencias extremas. Un cambio de 6 grados de un día para otro es un asunto normal dentro de las fluctuaciones del tiempo atmosférico. Si mañana hay 6 grados más que hoy, simplemente podría ponerme unos pantalones cortos. 6 grados en términos de cambio medio global, 6 grados más de frío, son la diferencia entre nuestros días y la última edad del hielo, hace 18 años, cuando las placas de hielo llegaron a los límites de Oxford. Y en algunos lugares la placa de hielo tenía más de 1,5 kilómetros de grosor. 6 simples grados menos llevaron a la Tierra a una edad del hielo. Imagine usted 6 grados más. Los cambios más tempranos comenzarían muy por encima de la Tierra. La atmósfera es nuestro amortiguador entre la superficie del planeta y el espacio exterior. Un pequeño porcentaje de ella son los gases invernadero. Un cóctel de vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono. Esta mezcla forma una cúpula sobre el planeta. Cúpula que retiene la cantidad justa de la energía reflejada por el Sol, como para mantener la temperatura que hacen posible la vida. A medida que la cantidad de estos gases aumenta, atrapan cada vez más calor, lo que puede afectar de modo radical todo el clima del planeta. A lo largo de los últimos 250 años, las emisiones de gases invernadero han aumentado a medida que íbamos encontrando múltiples maneras de gastar más y más energía. El dióxido de carbono es el precio oculto que pagamos por ello. El dióxido de carbono se eleva hacia la atmósfera, procedente de la energía que hace funcionar todas nuestras modernas comodidades. Literalmente se halla en el aire que respiramos. Actualmente hay 383 moléculas de dióxido de carbono por millón. Parece una cantidad minúscula,
Pero a medida que el porcentaje de dióxido de carbono aumenta, también lo hace la temperatura media del planeta. Duplicar la cantidad de dióxido de carbono es garantizar el desastre global. El nivel de peligro se halla en unas 450 partes por millón y estamos ya en más de 383. El calentamiento global adicional en 1 o 2 grados es un asunto muy serio. Creemos que nuestra mejor estimación se hará realidad si seguimos al paso que vamos, de modo que lo que podemos hacer es describir un número de escenarios posibles en el futuro y tener la esperanza de que la gente escoja el correcto. ¿Cómo responderemos? ¿Qué aspecto tendrá el planeta si se calienta en 1, 2, 3 o más grados? ¿Somos capaces de asumir semejante riesgo? Si la Tierra se calentase 1 grado más, el Ártico estaría libre de hielo durante la mitad del año, abriendo a la navegación el famoso Paso del Noroeste. Decenas de miles de hogares en la bahía de Bengala se inundarían. Los huracanes comenzarían a castigar el Atlántico Sur. Al producirse tremendas sequías en los estados del oeste de Norteamérica, habría escasez de grano y de carne en los mercados de todo el mundo. Así podría ser nuestro mundo con 1 grado más de temperatura. Con 1 grado más de la temperatura actual es muy probable que asistiéramos al nacimiento de nuevos desiertos en los estados del oeste de Norteamérica. El territorio que se extiende desde Texas, en el sur, hasta la frontera canadiense, corre el peligro de convertirse en una zona extremadamente árida, donde ninguna cosecha sería capaz de salir adelante. En Nebraska, al oeste, los rancheros dependen de las lluvias de primavera que no resultan muy de fiar actualmente. El ganadero Bruce Juller necesita 15.000 litros de agua al día para que su manada pueda sobrevivir. Llevamos 20 o 25 días acarreando agua, incluso en algunas ocasiones 2 veces al día. Parece que se ha secado otro tanque. Tras 7 años de sequía, las reservas están en el nivel más bajo del siglo. El solo hecho de mantener su manada con vida es una lucha diaria. Los animales se quedan sin agua. Se mueren como cualquiera. Cuando yo era pequeño todo era mucho más verde, había más agua. Hay arroyos que se están secando y que nunca lo habían hecho. Y sé que incluso en vida de mi padre había arroyos que me comentó que jamás había visto secos y que hoy en día se están secando. Rancheros como los Juller viven en sincronía con el tiempo atmosférico y confían en su comportamiento. Conocimiento este que ha pasado de familia en familia durante 6 generaciones. Lo cual nos vino muy bien cuando quisimos poner en marcha nuestra propia empresa al casarnos. Pero la experiencia de las generaciones pasadas que les ayudó a prosperar aquí puede no resultar suficiente en un mundo que se va calentando. Creo que se trata tan solo de una racha que estamos atravesando. Espero que no sea más que eso. Sería muy difícil seguir con el rancho porque la mayor parte de este terreno carece de pasto. Es inútil para el ganado si nos falta agua. Si se llegase a un clima desértico, no habría nada aquí. Un solo grado más podría convertir una parte de la tierra ranchera más fértil de Norteamérica en un desierto nuevamente. Hace 6.000 años, la mayoría del oeste de Norteamérica formaba parte de un vasto desierto que dominaba el continente. Un pequeño cambio en la órbita de la Tierra hizo que el sol del verano calentase un poco menos. Lo suficiente menos como para transformar radicalmente toda la región. Tan solo una pequeña capa del suelo cubre la arena del desierto, que todavía acecha a pocos centímetros bajo la superficie. No hicieron falta más que 1 o 2 grados más, y la humedad desapareció. Los años 30 nos ofrecieron una fugaz visión de lo frágil que puede resultar la Tierra. Pensemos en una repetición del llamado tazón de polvo y multipliquémoslo por 20 más o menos. Esto podría devastar una buena parte de los estados del oeste de Norteamérica. Pero un cambio de tan solo 1 grado podría transformar terreno ganadero en una tierra baldía de calor abrasador y sequía implacable.
momento, las arenas que hay bajo este somero suelo son estables. Pero ¿durante cuánto tiempo? Mientras avanzamos hacia un planeta un grado más caliente, el marcador del calentamiento global refleja perdedores y ganadores. Al mismo tiempo que el oeste de Norteamérica está seco y sediento, Inglaterra está disfrutando de un renacimiento agrícola. Si los patrones del clima global redistribuyen las zonas de crecimiento de distintas cosechas, se amasarán y se perderán grandes fortunas. Los inviernos, que solían ser francamente duros en este país, se están suavizando mucho. Y en cierto sentido, eso es positivo, aunque desde luego eso no compensa la devastación que está afectando a otras partes del mundo. Actualmente Inglaterra se halla en un lugar correcto y en el momento adecuado para albergar una de las cosechas más frágiles y valiosas del mundo. No resulta demasiado caliente para las uvas porque si te fijas en la región del champán... Cuando David Middleton comenzó a plantar uvas de la variedad champán, sus vecinos pensaron que había perdido la cabeza. Pero a medida que las regiones vinícolas francesas se van calentando, el clima adecuado para el crecimiento de las uvas está migrando a través del Canal de la Mancha. La idea de un buen caldo inglés ha dejado de ser un chiste. Hoy día hay más de 400 viñedos en Bretaña. Middleton está plantando otro vegetal sorprendente para Inglaterra, también viable debido al cambio climático: olivos de la Toscana italiana. Los olivos estarán encantados aquí. Nuestra temperatura veraniega pronto será como la mediterránea, de modo que los olivos la disfrutarán e igualmente nosotros disfrutaremos de ellos más tarde. Nada de esto habría sido posible hace muy poco tiempo. La temperatura de la Tierra siempre ha fluctuado, y un clima variable es normal. Lo que no tiene precedentes es el ritmo del cambio climático actual. Si hace 10 o 20 años ustedes nos hubiesen preguntado cuál sería el impacto de 1 o 2 grados más de temperatura, hubiéramos contestado: bueno, probablemente podamos sobrellevarlo. El climatólogo de la NASA, James Johnson, fue uno de los primeros en hacer sonar la alarma en relación al calentamiento global. Mientras luchaba por hacerse oír, la amenaza no ha hecho más que aumentar. Ahora nos hemos dado cuenta de que estamos tan cerca de los puntos críticos que tendríamos que estabilizar el dióxido de carbono atmosférico. Los estudios realizados sobre el clima del pasado han proporcionado a Janssen un punto de vista enfocado sobre los peligros del calentamiento global. Durante el último millón de años nunca se ha llegado a más de 1 grado sobre la temperatura que hoy tenemos. Lo que actualmente hacemos con los gases invernadero producidos por el hombre está en un orden de magnitud mayor y se está introduciendo muy rápidamente. El planeta ha experimentado el cambio climático con anterioridad, pero usualmente se desarrollaba durante miles o millones de años. En nuestros días medimos el calentamiento global en décadas o incluso años. Eso significa la extinción de muchas especies. El calentamiento producido a esa velocidad podría internarnos en territorio desconocido, distinto a cualquier cosa que hayamos experimentado en la historia de la vida en la Tierra. El calentamiento global comenzó con nuestro insaciable apetito de energía. Cada interruptor que pulsamos, cada enchufe, cada botón que oprimimos para encender algo, inevitablemente nos lleva a un panorama como este. Cerca del 90% de la energía del mundo comienza como combustible fósil. Carbón, petróleo, gas natural. Pero no podemos escapar de los productos químicos procedentes de la quema de los restos fósiles del planeta y animales. Dióxido de carbono. Estos 3 combustibles, combinados, son la mayor fuente de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Han mejorado nuestra calidad de vida durante generaciones. Es difícil imaginarse continuar nuestras vidas sin ellos. Producto a producto,
Pueden no parecer demasiados para hacer unas gafas de sol o para iluminar una señal. Pero el impacto del carbono de todo lo que hacemos se va acumulando. Comencé a preguntarme, ¿cuál es el impacto del carbono de algo como una hamburguesa con queso? Los norteamericanos, los 300 millones de personas que somos, comemos una media de 3 hamburguesas con queso a la semana, lo cual hace un total de 150 hamburguesas con queso por cabeza al año. Eso significa miles de millones de hamburguesas anuales solamente en Norteamérica. Entre los científicos y otros expertos que estudian el cambio climático, Yame Kasho ha explorado un territorio único. Me propuse hacer los números, calcular el rastro cuantitativo real de una hamburguesa con queso expresado numéricamente. El rastro del carbono hace referencia a toda la energía consumida en cada paso del proceso necesario para conseguir cada una de las partes que componen una hamburguesa con queso. Así, el pienso que alimenta al ganado hace crecer la lechuga, hace crecer el trigo que será transformado en pan de la hamburguesa, ordeñar al ganado, convertir la leche en queso, carnear el ganado, meter todo ello en camiones y conservarlo fresco. Resulta que cada hamburguesa tiene un rastro de carbono bastante significativo. Y el dióxido de carbono no es, finalmente, el único gas invernadero que se produce. Pero en ese momento me di cuenta. Hay otra parte crítica en el total del rastro de gases invernadero que yo no estaba incluyendo. Metano. Metano producido por el ganado. Bueno, las autoridades lo llaman muy educadamente fermentación entérica, o sea, lo que sale de la vaca. Y el metano, según se convierte, equivale al menos a 23 unidades de dióxido de carbono. Sumemos todo ello, todas esas hamburguesas con queso y todo ese dióxido de carbono y obtendremos una cifra enorme. Muy cerca de 200 millones de toneladas. 200 millones de toneladas de carbono equivalentes únicamente a las hamburguesas con queso en Norteamérica. Kasho ha calculado que cada año se producen más emisiones de gas invernadero procedentes de las hamburguesas con queso que todos los vehículos todoterreno de Norteamérica. Y eso tan solo de una clase de comida. Pensemos ahora en la enorme variedad de objetos que compramos, que obtenemos, que consumimos. Y nos daremos cuenta de que son los quehaceres diarios los que integran realmente el aspecto crítico de la actividad humana que conduce al calentamiento global. Incluso en el mejor de los casos sobre el pronóstico del clima, podría haber cambios fundamentales en el modo de funcionar del planeta. Si la temperatura se eleva más de 1 grado, ello podría afectar al delicado equilibrio de la naturaleza, desde el fondo de los océanos a las más altas cumbres del mundo. Si el planeta se calienta 2 grados, ciertos cambios en la biosfera dejarán de ser graduales. Los glaciares de Groenlandia están desapareciendo. Muchos de los osos polares no podrán sobrevivir. Los insectos migran en nuevas y extrañas direcciones. A medida que el clima más suave se va moviendo hacia el norte de los Estados Unidos, los escarabajos del pino acaban con los bosques de corteza blanca, claves en la alimentación de los grizzlies durante el otoño. Nuevos bosques echan raíces en la tundra de Canadá, que se está derritiendo. Las islas de Tuvalu en el Pacífico desaparecerán bajo las crecientes olas del calentamiento global. Así podría ser nuestro planeta con 2 grados más de temperatura. Con 2 grados más de temperatura, los efectos sobre el ecosistema marino serán mucho más severos. Es muy posible que perdiéramos la gran mayoría de los arrecifes de coral de los mares tropicales. Se trata de un problema que le quita el sueño a Ove Gullberg. A muchos puede parecerles casi increíble que podamos cambiar algo tan enorme como el océano. Quiero decir, nada menos que el océano Pacífico. Es decir, cogemos ese enorme puchero de agua y ¿cómo podríamos cambiarlo?
Biólogo marino de la Universidad de Queensland, en Australia, Ove está registrando los cambios que se producen en los arrecifes de coral. Actúan de modo parecido a como lo haría un canario en una mina de carbón. Los mineros solían llevarse un pajarito con ellos al bajar a la mina, y cuando el pájaro enfermaba sabían que tenían que salir de allí porque se estaba acumulando gas en la mina. Bien, pues los arrecifes de coral, como sabéis, una bella parte de la biodiversidad de la Tierra, están desapareciendo, lo cual nos tiene preocupados a todos, al igual que el canario en la mina. Localizado en la Gran Barrera de Coral, a lo largo de la costa noroeste de Australia, su laboratorio está en primera línea del frente de la guerra contra el cambio climático. Recientemente, la Gran Barrera de Coral ha sufrido 2 ataques devastadores. Cuando las aguas se calentaron más allá de la tolerancia del coral, unos 30 grados, los corales comenzaron a expeler las algas que necesitan para sobrevivir. Grandes porciones del arrecife murieron. Cuando saltas de una barca y ves un evento devastador, es entonces cuando realmente te das cuenta del calibre de los cambios que están ocurriendo. ¿Qué pasaría si nos levantásemos una mañana y 1 de cada 5 árboles de nuestros bosques favoritos hubiesen desaparecido? Pues eso es lo que está ocurriendo con los arrecifes de coral. Más de 1 millón de diferentes especies viven, se alimentan y se reproducen entre los arrecifes. Necesitan los arrecifes. Literalmente no pueden vivir sin ellos. Los océanos son las más grandes fosas de carbono del planeta. Mecanismos primarios de la naturaleza destinados a absorber el dióxido de carbono presente en la atmósfera. Pero últimamente hay signos que indican que estos sistemas se están colapsando. Bajo condiciones normales, pequeñas criaturas marinas como los foraminíferos y los cocolitóforos absorben carbono del agua, usándolo después para construir sus conchas y esqueletos. Pero están en un punto crítico. El exceso de dióxido de carbono en las aguas está comenzando a tornarlas ácidas. La acidificación disuelve las conchas y esqueletos de estas criaturas, impidiendo que absorban más dióxido de carbono para construirlos de nuevo. Algunos de estos minúsculos animales, que se hallan al final de la cadena alimentaria, apenas miden 1 milímetro. Pero el destino de todas las criaturas marinas, de todos los tamaños y formas, más y más grandes, pende de un hilo. Alterar la química del océano y los mecanismos primarios de la naturaleza para controlar el clima comienza a pasar factura. Si pierdes un arrecife coralino, pierdes fácilmente unas 500.000 especies. Pierdes esos pequeños cocolitóforos, esas pequeñas algas, y empiezas a perder al mismo tiempo cosas que son importantes para la vida en este planeta. Estamos perdiendo algunos de los elementos más vitales en la manera de funcionar del mundo, y eso nos tiene a todos preocupados. Un grupo de científicos a medio mundo de distancia comparte esas preocupaciones. Están investigando el calentamiento global en el extremo opuesto del clima. La naturaleza tardó 150.000 años en crear la gran placa de hielo de Groenlandia, placa que ahora se está derritiendo en el mar a mayor velocidad que en cualquier época de la historia. Si desaparece totalmente, los océanos inundarán ciudades costeras de todo el mundo. El glaciar Jakobshavn en Groenlandia es el campo de hielo que se mueve a mayor velocidad del planeta, más de 40 metros al día, derritiéndose en el mar 2 veces más deprisa que hace una década. En tan solo un par de días, la cantidad de hielo que se desprende del glaciar contiene agua suficiente como para abastecer el área metropolitana de Nueva York durante un año. Una de nuestras grandes preocupaciones en relación a lo que puede ocurrir si el planeta continúa calentándose tiene que ver con la estabilidad de la placa de hielo. Y el peligro radica en que esa placa de hielo podría empezar a colapsarse con gran rapidez. Las crecientes temperaturas están transformando uno de los climas más duros de la Tierra.
perturbando el modo en el que la gente ha vivido en Groenlandia durante cientos de años. Durante tanto tiempo como cualquiera es capaz de recordar, los perros de trineo han sido un símbolo de riqueza aquí, además de una necesidad para sobrevivir, especialmente para poder cazar a través del mar de hielo invernal. Al comenzar a disminuir la capa de hielo, los perros se convirtieron en un gasto que la mayoría de los isleños no podían permitirse. En esta ciudad de 4.500 habitantes hay 4.000 perros, con muy poco que hacer en la actualidad. La mayoría se están muriendo de hambre. Algunos están siendo suprimidos. Marit Holm es una de las 5 veterinarios de Groenlandia. Mientras patrulla la ciudad de Ilulissat, observa el impacto del cambio climático en cada perro de trineo, sin trineo del que tirar. Eso es lo que hago. Conduzco por los alrededores y cuido de los perros. Los perros están hambrientos, así que tengo que andar con un poco de cuidado para que no me muerdan. Porque cuando están hambrientos son un tanto peligrosos para los niños y las personas que se mueven por aquí. No parece que esté enfermo. Tiene la piel muy sana. De modo que tengo que intentar encontrar al dueño y hablar con él. Estos animales estuvieron una vez en óptimas condiciones físicas. Servían a un propósito vital en las vidas de sus propietarios. Eso es algo que pertenece al pasado. Ya no veremos a ningún joven que coja unos cuantos perros y se gane la vida como pescador y como cazador. Ha habido perros en la familia de Finn Sistal durante tanto tiempo como él es capaz de recordar. Finalmente, y hace pocos años, entregó sus últimos 19 perros. En invierno, aunque hace 20 años era imposible hacerlo, la mayoría de los pescadores salen con un bote, en vez de hacerlo con perros de trineo. Cuando Finn era más joven, este era su territorio de caza invernal. Hielo sólido durante más de la mitad del año. Todo ocurrió muy rápidamente. Es perfectamente visible. No hace falta que seas un científico para determinar qué es lo que está pasando. Con cada estación que pasa, Finn contempla cómo se deshacen las tradiciones encerradas en el hielo. Hay algo interesante en este hielo, ya que puedes ver pequeñas burbujas en su interior. Y estas burbujas son más antiguas que todas las criaturas vivas del mundo. Puedes escucharlas. Porque están muy comprimidas, así que cuando se escapan, suenan como pequeños estallidos. Puedes hablar con el hielo. Eso es precisamente lo que un intrépido equipo de científicos hace una vez al año. Vuelan al interior de Groenlandia para escuchar el hielo. Suiscam es una instalación de investigación científica construida directamente sobre el glaciar, con el fin de observar el cambio climático. El doctor Conrad Stephens dirige el equipo que realiza excavaciones cada primavera. Últimamente ha localizado áreas del glaciar que no se habían fundido en miles de años, cubiertas por agua cada verano. Acabo de revisar la estación meteorológica y ¿sabes qué? ¿Qué? No está haciendo frío. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hemos vuelto a tener temperaturas récord a primeros de enero. Algunos expertos predicen que 2 grados de calentamiento serían suficiente para deshacer el glaciar completamente, aunque el proceso se alargase miles de años. Stephen sospecha que podríamos alcanzar un punto crítico mucho más rápidamente, en los próximos 50 años, momento en que sería imposible parar el deshielo. Para averiguar más cosas debe aventurarse cada vez más a través de la capa de hielo.
Stephens ha instalado 23 estaciones meteorológicas completas que recogen un amplio espectro de medidas climatológicas cada 15 segundos, actualizando modelos de calentamiento global en computadoras de todo el mundo. La placa de hielo es muy antigua. Tiene más de 150.000 años. Si comienzas a retirarla, en realidad inicias un proceso desconocido para la civilización. Nunca hemos visto a Groenlandia desapareciendo. Mira, mira, mira. En 1992, 5,6 kilómetros de glaciar se deslizaron en el mar y desaparecieron. 10 años después, esa cantidad ha sobrepasado el doble, ascendiendo a los 15,5 kilómetros anuales. Stephens no comprendería cómo afectaba la temperatura más elevada a los glaciares, hasta que llegó a conocer una de las particularidades más peligrosas de este paisaje prohibido. Ríos de hielo fundidos se precipitan hacia el interior del glaciar, creando grandes túneles llamados moulins. El equipo hace descender una cámara de fibra óptica. Su hipótesis de trabajo: que el agua fundida se ha abierto camino a través del lecho de las rocas hasta un cuarto de milla más abajo y está lubricando la parte más baja del glaciar, empujándolo cada vez a mayor velocidad hacia el mar. 50 metros. 60 metros. 70 metros. Para Stephens y su equipo, este es un momento gélido. Este conducto y mucho más similares recorre toda la longitud del glaciar, revelando un mecanismo completamente nuevo relacionado con la rapidez de la desaparición de la placa de hielo. Se está fundiendo a tal velocidad que los océanos podrían elevarse casi 1 metro durante el próximo siglo. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Hoy en día, la placa de hielo de Groenlandia contiene tanta agua congelada como para elevar los niveles globales de los océanos unos 7 metros, cantidad suficiente para inundar la mayor parte de Londres, Bangkok, Nueva York, Shanghái y muchas más. La mayoría de los científicos coinciden en que 2 grados de calentamiento supondrían el punto crítico que cambiaría drásticamente nuestro modo de vida en el planeta. Estamos muy cerca del punto más resbaladizo de la pendiente en estos momentos. Algunos científicos opinan que probablemente ya sea demasiado tarde para salvar el Ártico. No estoy de acuerdo con esa afirmación, pero creo que estamos muy cerca de una situación en la que careceríamos completamente de hielo en el Ártico durante la estación cálida. Este podría ser el momento en el que el calentamiento global se convirtiese en un tren sin retorno. El calentamiento acelera la pérdida de hielo polar. La pérdida de hielo acelera el calentamiento. Una gran parte del hielo derretido absorbe la mayor cantidad del calor del Sol, derritiendo la capa de hielo y calentando el planeta aún más deprisa. Cuanto más caliente esté, a mayor velocidad se calentará. En este punto, el calentamiento global se convierte en una reacción en cadena cuyos efectos no son fáciles de predecir. Existen muchas soluciones a nuestro alcance que, combinadas, podrían evitar el momento crucial de los 2 grados más. Se pueden describir rápidamente. Desde cambiar las bombillas por tubos fluorescentes, hasta incrementar la eficiencia de todas las centrales eléctricas de carbón mundiales al 20%. En conjunto, soluciones como estas pueden tener un enorme impacto antes de que comencemos a provocar cambios irreversibles en los sistemas primarios del control climático de la Tierra. Si un aumento de 2 grados no empuja al planeta hasta el punto crítico, muchos científicos opinan que 3 grados sí lo harán. Si el mundo se calienta 3 grados, el Ártico carecerá de hielo durante todo el verano. La pluvisilva amazónica se secará.
Los casquetes de nieve de los Alpes desaparecerán completamente. Los comportamientos climatológicos extremos de El Niño serán cosa de todos los días. El Mediterráneo y otras partes de Europa se retorcerán bajo un abrasador calor veraniego. Así podría ser nuestro mundo con 3 grados más de temperatura. En un mundo 3 grados más cálido, este tipo de olas de calor veraniegas sería la norma. Así pues, un calor de estío tan acentuado traería a Europa Central las mismas temperaturas que ahora se experimentan en Oriente Próximo y en el norte de África. El verano del 2003 puede habernos ofrecido una visión de la vida de un mundo 3 grados más caliente. A través de toda Europa, una implacable ola de calor se convirtió en un desastre natural. París tiende a quedarse vacío en verano. Muchas personas mayores se quedan allí. Nadie podía haber supuesto el peligro en el que se iban a encontrar. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que alguien pudiera morir de un golpe de calor a principios del 3er milenio en París. Fue un terrible despertar. Los médicos de urgencias fueron los primeros en darse cuenta de que algo terrible estaba pasando. Durante el 6, 7 y 8 de agosto, comenzamos a tener avisos de bandera roja. Los pacientes llegaban y morían de calor. No se trataba de una patología a la que soliéramos enfrentarnos. El médico de urgencias, Patrick Pelloux, se da cuenta rápidamente de que la ola de calor se está convirtiendo en una catástrofe. Teníamos tal ola de calor que podríamos compararla con un lanzallamas que incendiase una zona por completo. El número de personas que murieron la noche del 10 de agosto está entre 2.500 y 3.000. Los característicos tejados metálicos de la ciudad fueron diseñados para épocas anteriores. Protegían contra el frío del invierno. En estos momentos, las temperaturas en ascenso los han vuelto contra los parisinos. En París, los tejados son de zinc. El interior de las casas se convierte en un auténtico horno. El número de víctimas alcanzaría las 30.000 en toda Europa. Solamente en Francia, más de 14.000 personas morirían en unas pocas semanas. La ola de calor de 2003 fue probablemente la primera gran catástrofe debida al calentamiento global que afectó a un país rico. Un país rico que pensaba que estaba protegido contra cualquier cosa. Bien, era una idea equivocada. Si el calentamiento global se incrementase en 3 grados, eso no supondría el final de todo tipo de vida en París. Pero el carácter de esta gran ciudad podría cambiar para siempre en el momento en que las olas extremas de calor estival atacasen cada verano. Durante la ola de calor del 2003, otro fenómeno del que apenas supimos nada se desarrolló entre los árboles y plantas europeos. Un tipo de anomalía vegetal. La fotosíntesis se interrumpió. Bajo condiciones normales, las plantas y los árboles son una primera línea de defensa contra los gases invernadero, puesto que absorben dióxido de carbono para convertirlo luego en oxígeno y liberarlo a la atmósfera. Pero bajo el tremendo calor de ese verano, algunas plantas retienen oxígeno, liberando en su lugar dióxido de carbono a la atmósfera. Philippe Sier, un científico que estudia el ciclo del carbono, notó niveles poco usuales de dióxido de carbono en las imágenes de París por satélite.
Contemplamos cómo la vegetación liberaba una gran cantidad de dióxido de carbono en el aire. Los árboles no eran capaces de absorber dióxido de carbono como hacen normalmente. Muy al contrario, estaban liberando dióxido de carbono. ¿Qué le puede ocurrir a la biosfera si uno de los mecanismos más importantes del planeta a la hora de convertir el dióxido de carbono en oxígeno comienza a fallar regularmente? Algunas de las posibles respuestas están emergiendo en el centro Hadley, en Inglaterra, una de las instalaciones meteorológicas pioneras en el mundo para predecir a dónde se dirige nuestro clima. Enormes supercomputadoras analizan millones de variables meteorológicas para proyectar el impacto del calentamiento global en todo el planeta. El intento de escudriñar décadas de clima futuro mantiene a los programadores que diseñan los modelos climáticos en sus puestos de trabajo continuamente. ¿Té o café? Uno de los desafíos más difíciles consiste en calcular el efecto de un calentamiento de 3 grados sobre la pluvisilva amazónica, donde se produce el 20% del oxígeno mundial. Queríamos saber cómo afectaría el cambio climático en el futuro a las pluvisilvas, particularmente a la amazónica, por ser una región tan emblemática e importante, económica, ecológica y ambientalmente. El modelo climático arroja una ominosa predicción. 3 grados más de temperatura podrían poner en marcha un catastrófico bucle que aceleraría aún más el calentamiento global y reduciría posiblemente uno de los lugares más húmedos de la Tierra a un trozo de árida sabana. Cuando contemplas estas predicciones, que contienen cambios tan potencialmente enormes, piensas, sí, desde luego nuestros hijos van a conocer un mundo muy diferente y no podemos hacer otra cosa más que sentirnos afectados por todo ello. Ocasionalmente viene alguien de fuera y dice, ¿sabéis lo que esto significa? Estáis hablando de la muerte del Amazonas. Verano del año 2005. El río Amazonas. Un calor tremendo se está combinando con la sequía más extrema que alguien pueda recordar. Estamos ante la sequía perfecta. Muy pocos pueden recordar una época en la que los afluentes del río más poderoso del mundo se secasen. No es que corriesen bajos de caudal, sino que estaban secos como huesos. En el año 2005 vimos en la Amazonia una situación absolutamente increíble. Estaba completamente fuera de lugar. El ejército brasileño tenía que transportar en helicóptero enormes cantidades de agua curso arriba de los secos afluentes del Amazonas para evitar que la gente muriera de sed en aldeas que normalmente están a las orillas de este enorme río. Primero la sequía y a continuación el fuego. A últimos del verano del 2005 ardieron más de 2.500 kilómetros cuadrados de pluvisilva. En el parque del Alto Xingu, la tribu Kisenye se halla en la primera línea del frente mientras la batalla se recrudece. A pesar de ser una fiera tribu guerrera, se enfrentan ahora con un enemigo nuevo e invisible, un enemigo capaz de destruir su selva. Los hombres de la tribu se preparan para la lucha con la danza de la guerra, intentando infundirse fuerzas proveniente de sus antepasados. En tiempos pasados lucharon para defender sus tierras de la agricultura comercial y de la deforestación. Pero su oponente es esquivo. Llega armado con sequías mortales y con fuego. El jefe Kuisi ya ha notado los cambios. Solíamos mirar a las estrellas, a la Vía Láctea, y sabíamos exactamente cuándo llegarían las lluvias para poder plantar. Pero no podemos encontrar ninguna referencia fiable hoy día. No las hay. Los Kisenye confían en el río, en las lluvias y en la selva para sobrevivir. Los árboles ayudan a generar el 50% del agua de las precipitaciones en la Amazonia. A medida que se va perdiendo más selva, va disminuyendo la auténtica fuente de las precipitaciones en el Amazonas. Por cada árbol que perdemos, caminamos un paso más hacia un escenario de sequías e incendios en la región.
El ecologista Daniel Nepsal ha estudiado durante 25 años la Amazonia y ha contemplado cómo el calentamiento global y la deforestación empujan a la región hacia un punto crítico. Creemos que dentro de unos 20 años vamos a contemplar el ataque de lo que llamamos retroalimentación positiva, estos círculos viciosos de sequía que provoca fuego, que provoca a su vez más sequía. Y eso va a ser mucho antes, desde luego, de lo que predicen los modelos climáticos. En las condiciones extremas de un mundo sobrecalentado 3 grados, la pérdida de la mayor parte de la Amazonia podría liberar los cientos de millones de toneladas de carbono almacenados aquí, intensificando posiblemente el calentamiento global 1 grado más. Si avanzásemos 30 años desde el momento actual y viésemos la Amazonia convertida en tierra de matojos, creo que echaría la vista atrás y diría, tuvimos una oportunidad para salvar uno de los tesoros más grandes del mundo. Un mundo 3 grados más cálido podría inclinar la balanza definitivamente hacia un viaje sin retorno en el calentamiento global. Nada en nuestro pasado nos ha preparado para afrontar estas condiciones extremas. Un tiempo en el que la rara tormenta de los 100 años se convertiría en un suceso normal. Con 3 grados más de temperatura, el cambio climático podría manifestarse a través de los más violentos fenómenos meteorológicos que los seres humanos hayamos experimentado jamás. La gente aún no se ha dado cuenta de que los cambios sobre los que estamos hablando podrían realmente conducirnos a un planeta totalmente distinto. A medida que los océanos fuesen calentándose más y más, emergería un nuevo patrón climático global que reflejaría la violenta anomalía meteorológica que conocemos como el Niño. Pero en un planeta con 3 grados más, esas condiciones extremas podrían ser algo totalmente normal. Tenemos pruebas de ello en el pasado. En el Paleoceno, por ejemplo, cuando la temperatura era 3 grados superior a la actual, todo el patrón de circulación del Océano Pacífico era diferente. Esencialmente se trataba de un El Niño permanente. Normalmente los vientos alisios conducen las corrientes oceánicas hacia el Pacífico Oeste, abandonando las aguas frías y ricas en nutrientes a lo largo de las costas de Sudamérica. El Niño subvierte completamente ese sistema. Los primeros signos son violentas fluctuaciones en la presión del aire. Los vientos alisios se debilitan y cambian completamente de dirección. Las corrientes cálidas se esparcen desde el este, atravesando el Pacífico. Inundaciones y lluvias torrenciales golpean las costas de Sudamérica. Las pluvisilvas indonesias y los terrenos de cultivo australianos experimentan condiciones de sequía extremas. Y la mayoría de los modelos climáticos incluyen otro dato problemático. El continuo calentamiento podría turboalimentar una nueva generación de supertormentas. En un mundo con 3 grados más de temperatura, habrá mucha más energía en los océanos a la hora de desatar huracanes. Y los huracanes extraen su combustible del calentamiento del océano. Los científicos todavía investigan la conexión entre el calentamiento global y la fuerza de los huracanes. Últimamente hemos contemplado tormentas cada vez más poderosas. Los huracanes se clasifican en una escala del 1 al 5. Cierto estudio concluye que en los últimos 30 años se han dado el doble de tormentas de violencia similar. El verano del 2005 nos traería nuevas y dramáticas pruebas. A últimos de agosto, un avión de observación de huracanes fue enviado sobre el Golfo de México. Se está formando una colosal tormenta que se encamina directamente hacia la ciudad de Nueva Orleans. Cualquiera de los sobrevivientes de la ciudad tiene una sola palabra en mente: Katrina. Para
Para el domingo 28 de agosto, los vientos de Katrina habían alcanzado los 280 kilómetros por hora. Las imágenes térmicas que siguen el paso de la tormenta revelan la nube de Katrina. Los colores naranja y rojo indican que la temperatura ha subido hasta los 28 grados, uno más de lo normal. El descenso de la presión en las paredes que rodean el ojo de la tormenta arrojan el cuarto valor más bajo nunca registrado en una tempestad atlántica. Ese descenso enfurece a Katrina aún más. Katrina toca tierra en Nueva Orleans, desencadena una terrible furia. Tras 6 horas, la tormenta se sigue moviendo, dejando la ciudad atrás. Pero la destrucción de Nueva Orleans solo puede ir a peor, transformando un desastre natural en una tragedia a escala nacional. El trompetista de jazz, Irving Mayfield, creció en Nueva Orleans. La furia de la tormenta, ayudada por una grieta en el canal de la London Avenue, envió 2,5 metros de altura de agua hacia el barrio de Mayfield. Su padre se quedó para proteger el hogar familiar. No encontrarían su cuerpo hasta 2 semanas después. Cuando alguien pierde su universidad, su instituto, su escuela primaria, sus fotos, sus grabaciones, sus ropas, la casa de sus amigos, la casa de la madre de sus amigos, su peluquería, el lugar en el que besó por primera vez, ya sabes, cuando pierdes todo eso y cuando alguien pierde a sus seres queridos, cuando todo eso ocurre a la vez, no puedes imaginarte el tipo de tragedia que supone. Una catástrofe que abarca toda una ciudad, que ni siquiera tiene rival en el 11 de septiembre. 2 años más tarde, la mayor parte de Nueva Orleans sigue pareciendo algo provisional. La destrucción resulta aún sobrecogedora. La recuperación todavía sin completar. Es imposible conectar directamente el Katrina con el calentamiento global. El proceso de formación de los huracanes es demasiado complejo. Pero la mayoría de los habitantes de Nueva Orleans quieren saber si más Katrinas o algo peor les aguarda en el futuro. Después de ver lo que ha hecho el huracán Katrina y lo que continúa haciendo, hoy en día pensarías que la gente querría, al menos, comenzar a pensar con seriedad sobre este asunto del calentamiento global, sobre lo que realmente significa y sobre lo que pueden hacer al respecto. En el 2005, Katrina parecía ser la tormenta del siglo. Pero si el planeta se calienta 3 grados más, podríamos estar ante una nueva generación de supertormentas. En un mundo más cálido, los huracanes tendrían mucha más energía para desarrollarse, de modo que si hoy clasificamos los huracanes más poderosos como de categoría 5, podríamos enfrentarnos a fenómenos similares superiores a medio grado o más a esta categoría, es decir, a tormentas de categoría 6. Imaginemos que han pasado varias generaciones. Nueva Orleans está en el punto de mira de una megatormenta sin precedentes. La primera tormenta de categoría 6 que amenaza la ciudad reconstruida. ¿Qué ocurriría si Katrina no fuera más que una mera pista de la magnitud de la destrucción que el cambio climático podría producir? Si la Tierra alcanza 3 grados más durante los próximos 40 o 50 años, los sistemas básicos de soporte de la vida en el planeta podrían comenzar a desmoronarse. Pero más allá de los 2 o 3 grados, la ciencia que estudia el calentamiento global se convierte en algo cada vez más especulativo y cada vez más aterrador. Si el mundo se calienta 4 grados, los océanos se levantarán conquistando los deltas densamente poblados, hogar de 1.000 millones de personas. Bangladesh, borrado del mapa.
Egipto inundado. Venecia sumergida. Los glaciares desaparecerán, elevando en miles de millones de litros el flujo de agua fría. El norte de Canadá se convertirá en una de las zonas agrícolas más fértiles del planeta. Al mismo tiempo, una playa escandinava podría ser el nuevo Síncope. Toda la placa de hielo del Atlántico Oeste podría colapsarse, haciendo subir aún más el nivel de los mares. Así podría ser nuestro mundo 4 grados más. Con 4 grados más comenzaríamos a contemplar un planeta absolutamente irreconocible al compararlo con el que hoy conocemos. Posiblemente veríamos secarse algunos de los ríos más importantes del mundo, lo que pondría en peligro la supervivencia de decenas e incluso de cientos de millones de personas. Si en algún momento el planeta se calienta 4 grados más, uno de sus grandes ríos se destruirá por sus 2 extremos, desde un glaciar de alta montaña hasta el Océano Índico. Los lugareños le llaman Madre Ganges, el río más sagrado de la India, posiblemente el más sagrado del mundo. Millones de devotos peregrinos se reúnen anualmente en un ritual masivo para celebrar el cumpleaños del río. Cuando, según se dice, la diosa Ganga llegó a la tierra para salvar a su gente de la sequía. Los ríos del Himalaya son la fuente de vida para más de 1.000 millones de personas en China, Nepal y la India. Si el Ganges no estuviera ahí, no existiría la India, no sería más que un desierto. Los científicos del clima predicen que la India podría ser uno de los países donde el impacto del calentamiento global se cobrase su mayor tributo. A menos que comenzásemos a ralentizar el calentamiento global, en menos de 4 décadas, el Ganges podría ser un río en lucha por su propia supervivencia. La batalla tendrá lugar aquí, en los inmensos campos de hielo cristalino de los glaciares del Himalaya. Las mayores reservas de agua dulce del planeta, aparte de los casquetes polares. Los glaciares del Himalaya están retrocediendo a mayor velocidad que ningunos otros en el mundo. Pocas personas se han aventurado hasta aquí, hasta la cabecera del Ganges, con tanta frecuencia como este hombre. Solían caer entre 2 y 3 metros de nieve en una sola noche. Ahora apenas encuentras entre medio metro y 1 metro de nieve durante toda la estación. El río Ganges se convertirá en un desierto y todo lo que veremos en su lugar será un arroyo seco. Nada hermoso en absoluto. Swami Sundaranath, un santón de 80 años conocido como el Swami que tira fotos, ha fotografiado los glaciares de la cabecera del Ganges durante 50 años. La primera foto que tomé del glaciar data de 1956. Después de 1962 comencé a preocuparme por los cambios que veía en el glaciar. Subí a este glaciar a pie en 1965, hasta la base del Pico Meru. Cuando volví allí hace 15 años, el glaciar había desaparecido. Al ver el retroceso del glaciar, me preocupé mucho más y me eché a llorar. Si el sagrado Ganges desaparece en el futuro, el mundo entero se sentirá huérfano. La colección de paisajes de hielo de Swami documenta 50 años de cambios en este magnífico glaciar. Actualmente, las imágenes por satélite de la NASA confirman el ritmo de la pérdida.
De un extremo a otro, las imágenes de alta y baja tecnología narran una historia similar. Una que habla de peligro para el futuro. Siguiendo literalmente los pasos de Swami, hay una nueva generación de escaladores, enganchados por la peregrinación a la cueva de hielo glaciar que le da vida al Ganges. Cuando Nidhish Swama era un muchacho, su padre ya había llegado a la cima del Everest. Desde los años 70 ha subido hasta el glaciar del Ganges 30 veces. En 1978, este lugar, Borwasa, era un denso bosque de abedules blancos. Y ahora no hay ni un solo árbol. Los glaciares contienen millones de toneladas de hielo, cerca de 20 kilómetros cúbicos, más que suficientes para dar sustento al Ganges cuando éste comienza a descender hacia el Océano Índico. Una vez todo esto fue un glaciar, antes de que comenzase a retroceder 30 metros por año. Hace tan solo un siglo, esta piedra marcaba el límite del campo de hielo, que se ha retirado hacia lo alto de la montaña. Me entristece ver este glaciar. Mi padre vio este glaciar. Pero muy posiblemente ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos puedan verlo, aun siendo lo más sagrado para nosotros los hindúes. Si continuamos al ritmo actual, los próximos 100 años podrían ser desastrosos para la agricultura, la energía hidroeléctrica, el transporte, la minería y la vida salvaje del curso del Ganges. Para comenzar, el deshielo podría provocar inundaciones sin precedentes. Pero más aún, la escasez de agua y la hambruna podrían golpear durante todo el año una vez que el glaciar se hubiese desvanecido completamente. Al ritmo actual de pérdida, se estima que los glaciares del Himalaya habrán desaparecido sobre el año 2035, reduciendo dramáticamente el flujo de agua dulce para más de 1.000 millones de personas. Hay mucha gente que depende del flujo de agua dulce de estos glaciares, pero la mayoría de ellos desaparecerá si experimentamos un calentamiento global de 3 o 4 grados. Lo que provocará a millones de refugiados por el clima en busca de una vida mejor. Un asunto bastante inquietante. Con 4 grados más, diferentes partes del mundo afrontarán muy distintos tipos de problemas con un solo punto en común. Todos ellos serán extremos. Con 4 grados más, el nivel del mar podría elevarse cerca de 1 metro, de manera que las grandes ciudades costeras del mundo se enfrentarían a la catástrofe. Entre ellas, la metrópolis más grande y más poblada de Norteamérica. Rodeada por las aguas, Nueva York dejaría de parecer una fortaleza invulnerable si tuviera que enfrentarse a las tormentas alimentadas por el calentamiento global. Aquí tenemos el edificio federal y detrás de mí la bolsa. Estamos probablemente unos 4,5 metros sobre el nivel del mar, Alex. A 4 grados más, es posible que estos terrenos fueran primera línea de playa. Vamos ahora hacia Broadway. Armado con mapas de elevación e informes climáticos, el profesor de ciencias geofísicas, Malcolm Bauman, y uno de sus estudiantes graduados trazan el curso que futuras inundaciones podrían seguir a través del distrito financiero de Nueva York. Podrían darse inundaciones masivas en algunas partes de la ciudad de Nueva York, en el mismo Manhattan, especialmente en las partes más bajas. Podemos afirmar que sería la línea de la inundación para un huracán de fuerza 3 que golpease durante la marea alta, un golpe directo sobre Nueva York.
Incluso una tormenta de fuerza 2 o de fuerza 3 podría sumergir la capital financiera del mundo. Nueva York es tremendamente vulnerable, tanto en superficie como especialmente por debajo de las calles de la ciudad, puesto que la mayoría de sus infraestructuras se halla bajo el nivel del mar. Las instalaciones que suministran energía a Nueva York están todas bajo tierra, electricidad, agua y una de las redes de metro más grandes del mundo. Sin todas ellas, la ciudad se colapsaría. La red del metro siempre está luchando contra el agua. Bombeamos cerca de 30 millones de litros de agua al día. En muchos casos estamos en el punto más bajo de la ciudad de Nueva York. Más bajo que el sistema de alcantarillado. Si millones de litros de agua ya inundan a diario la red del metro de Nueva York, imaginemos la magnitud del problema si el nivel del océano sube. El problema ha dejado de ser teórico para Nueva York. Una de las agencias más avanzadas tecnológicamente del gobierno federal está trabajando para evaluar el impacto que pudiera tener el calentamiento global. Este equipo de la NASA utiliza sus modelos de ordenador del mismo modo que los generales calculan los escenarios de las batallas. Son auténticos juegos de guerra. La ciudad de Nueva York contra una supertormenta provocada por la continua subida del nivel del mar. No notaríamos necesariamente los efectos de una subida de, digamos, medio metro o 1 metro diarios en una ciudad tan grande como Nueva York. Más bien los notaríamos cuando llegase la tormenta. Se inundarían las casas de la gente, tendrían que ser evacuados. Las simulaciones por ordenador muestran una ciudad en el sitio y en el momento equivocados. Durante mucho tiempo, los escenarios de desastres se basan en un suceso catastrófico cada 100 años. En un mundo sobrecalentado 4 grados, ese tipo de sucesos podrían acontecer cada 4 o 5 años. No estamos hablando solamente de la subida del nivel del mar, estamos hablando de tremendos desajustes. Creo que se trata de un escenario catastrófico para toda la humanidad. Si una megatormenta golpease en el momento en el que el mar alcanzase su máximo nivel, estaríamos hablando de una destrucción a escala épica. Algunas partes de la ciudad podrían quedar sumergidas a 7,5 metros bajo el agua. Hay un asunto claro. A menos que limitemos el impacto del calentamiento global, las grandes ciudades costeras tendrán que invertir muchos miles de millones de euros en su propia protección. Diversos tipos de barreras contra las inundaciones se encuentran ya en los tableros de diseño, incluyendo colosales compuertas marinas que podrían abrirse y cerrarse cuando atacase una tormenta. Nueva York tendría que dotarse de 3 gigantescas compuertas marinas. Una en los alrededores del puente entre Verrazano y los Narrows, bloqueando la entrada al puerto. Otra detrás de Staten Island. Y una tercera bloqueando la entrada a Long Island. Anticipándose al ataque de una tormenta, enormes motores hidráulicos moverían compuertas de miles de toneladas de peso, que sobresaldrían 9 metros sobre el nivel del mar. Estas barreras marinas en el Támesis le costarían a Gran Bretaña más de 1.000 millones de euros, pero protegerían a Londres contra los ataques del mar, que serían más frecuentes cada vez. Al menos, las naciones más industrializadas tendrían la opción de construir estos gigantescos proyectos de ingeniería al contar con la tecnología necesaria para protegerse a sí mismos y con los recursos suficientes para pagar las obras. Seguramente la historia sería muy distinta en los países más pobres, quienes además no han contribuido ni de lejos en la misma medida a la generación de los gases invernadero causantes de estos desastres. ¿Podemos encerrar detrás de diques el planeta entero? No, no podemos. Y creo que ese es justo el asunto que debe preocuparnos. El doctor Rajendra Pachauri encabeza el panel contra el cambio climático, ganador del premio Nobel. Me preocupa constantemente la dirección que el mundo sigue en este asunto. Aquí y ahora resulta insostenible.
En los límites extremos, más allá de 5 y 6 grados, los efectos del cambio climático son mucho más difíciles de predecir. Más allá de ese punto, los escenarios de auténticos desastres podrían hacerse realidad. Si el mundo se calentase 5 grados, se generarían 2 gigantescas zonas inhabitables que ocuparían el lugar de regiones ahora templadas en los hemisferios occidental y oriental. Los casquetes de hielo y los acuíferos que alimentan las grandes ciudades del mundo, Los Ángeles, El Cairo, Lima, Bombay, se secarían totalmente. El número de refugiados por el clima ascendería a cientos de millones de personas. Ese podría ser el aspecto de nuestro mundo con 5 grados más. Creo que en un mundo mucho más cálido que el actual, digamos 5 grados más, sería inconcebible que la civilización humana pudiera aguantar semejante choque climático. Estamos entrando en la zona crepuscular del cambio climático. Una visión de pesadilla de la vida sobre la Tierra. Quizá lo más aterrador de todo sea cuánto de todo ello podemos llegar a saber. El sistema social tradicional se vendría abajo. Creo que son los pobres de este mundo los que más van a sufrir. Porque si por ejemplo tomamos el huracán Katrina, que no digo que haya sido causado necesariamente por el cambio climático inducido por el hombre, ¿quiénes sufrieron más en la ciudad de Nueva Orleans? Los más pobres de entre los pobres. Fueron completamente abandonados. El mejor modo de sobrevivir a la catástrofe que supone un planeta recalentado es, en primer lugar, evitar que esa circunstancia se produzca. Si fallamos en esa tarea, tendremos que afrontar decisiones mucho más difíciles. El superviviente del futuro es móvil. La movilidad es la clave. Tienes que ser capaz de moverte de un sitio a otro. Si crees que puedes echar raíces en una zona, te estás equivocando. Eyton Edwards viaja por todo el país ofreciendo a las personas sin preparación entrenamiento diseñado para sobrevivir a desastres como el caos que provocaría el cambio climático. El Katrina fue nuestra lección, pero se trata de una lección que va a repetirse de nuevo. Edwards está convencido de que la supervivencia es tan solo una cuestión de planear las cosas por adelantado y de un poco de ingenio. Sus artilugios son de bajo nivel tecnológico pero eficaces. En la ciudad de Nueva York existen tantas ventanas y puertas que tendrías que atravesar que una mini palanca resulta una herramienta crítica. Llevo la mía encima siempre. No parece probable que alcancemos una subida de 5 grados durante nuestro tiempo de vida, pero Edwards ha preparado todo cuanto él y su familia pudieran necesitar por si acaso. Lo que tenemos aquí es lo que yo suelo llamar una mochila de nómada urbano, lo que significa que vas a llevar encima una mochila que será tu hogar. Así pues, necesitas meter todo lo que tienes en casa en tu mochila. Si ocurriera lo peor, Edwards estaría listo para afrontar una nueva era como cazador y recolector, llevando a la espalda cuanto necesitase y viviendo de los recursos que encontrase a lo largo del día. Un botiquín bien surtido. Objetos para aseo personal. Puedes almacenar 70 litros de agua en este chisme. Los clásicos fideos ramen. Una red militar clásica. Esto es una tienda de campaña para 6 personas. La gente no se cree que realmente puedas llevar tu casa contigo, ya sabes. Se acabó la permanencia. De hecho, es posible que eliminen esa palabra del diccionario en este momento. Es la muerte de la permanencia. Todo tiene que ver con la movilidad. Si permitimos que el calentamiento global llegue tan lejos, realmente veo una situación en la que afrontaremos conflictos a través de vastas zonas del globo, cuando las personas que se queden y las que sobrevivan se enfrenten entre sí por lo que quede de los recursos del mundo. Y el asunto puede incluso empeorar. Si el mundo se calienta 6 grados más, desde la distancia los océanos pueden parecer de color azul brillante, pero serán desiertos marinos. Los desiertos marcharán a través de los continentes como ejércitos conquistadores. Los desastres naturales se convertirán en sucesos normales. Algunas de las grandes ciudades del mundo se inundarán y serán abandonadas. Así podría ser nuestro mundo con 6 grados más.
Un calentamiento de 6 grados durante prolongados periodos de tiempo se ha asociado con algunas de las extinciones en masa que alguna vez han tenido lugar. De modo que resulta sencillo admitir que si las temperaturas siguen subiendo hasta los 6 grados, en menos de un siglo tendremos que enfrentarnos nada menos que con la extinción total. A los 6 grados de calentamiento global se les ha denominado el escenario del día del juicio final. Nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Pero no todo es destrucción y tristeza, de momento. La mayoría de los expertos piensan que podemos despertar de la pesadilla. En estos momentos, la temperatura media solamente ha subido 0,08 grados. Pero no contamos con demasiado tiempo. 2 grados más nos pondrían al borde de la irreversibilidad del calentamiento global, momento en el que podría interrumpir dramáticamente nuestro modo de vida. La realidad científica parece indicar que tenemos que parar, en la medida de lo posible, las emisiones globales dentro de la próxima década, aproximadamente en 2015, lo cual supone, desde luego, una agenda muy ajustada. Hablamos nada menos que de darle la vuelta al sistema de producción de energía para la mayoría de la humanidad en el espacio de una década. Para cualquiera que busque soluciones no hay mejor lugar que nuestra casa. Esta es la residencia de los Cohen. Una encantadora casa con 3 dormitorios en Snowmass, Colorado. Pero acechando bajo la superficie hay un monstruo devorador de energía. Más de la mitad de la energía eléctrica de Norteamérica va a parar a los edificios de una u otra forma. Muchos hogares desperdician más energía de la que gastan. Un equipo de detectives ecológicos está investigando la casa de los Cohen en busca de crímenes contra el clima. Este objeto de aspecto inocente que hay aquí devora una gran cantidad de dinero. Cuando noto mucho frío en el exterior de la nevera, sé que su aislamiento no es tan grueso como nos gustaría. Vaya, ¿qué tenemos aquí? El cambio climático es un problema que no necesitamos producir y además es más barato no provocarlo. Para Amory Loven, las soluciones comienzan por la eficiencia, reduciendo el uso de energía que producen emisiones de dióxido de carbono. Una vez que la gente entienda que la protección del clima devuelve dinero a su bolsillo, no será necesario comprar todo ese petróleo y la resistencia de los políticos se fundirá más deprisa que los glaciares. ¿Ves esa pequeña luz roja en la esquina? Loven es una especie de medidor de la nueva era, obsesionado por eliminar el desperdicio de vatios. Si todos los aparatos que tenemos, la televisión, el vídeo, el DVD, etcétera, tienen esa pequeña luz encendida, resulta que están usando electricidad. Les conocemos como vampiros eléctricos. 109 vatios. Casi 60 pavos al año. Y está ahí quieto, apagado. Si cada ama de casa de Norteamérica eliminase sus vampiros eléctricos, podríamos suprimir por lo menos 18 centrales eléctricas de carbón. Loven no habla por hablar. Vive en una casa de diseño propio sin un solo horno, en Aspen, Colorado, donde las temperaturas invernales caen normalmente por debajo de los 17 bajo cero. Estamos a 2.200 metros de altura y podemos alcanzar los 43 grados bajo cero. Puedes congelarte cualquier día del año y tenemos 39 días de nubes casi invernales. La casa de Loven es una mezcla de alta tecnología y sentido común casero. Las unidades solares del tejado producen más electricidad de la que la casa gasta. La casa entera consume 120 vatios. Muy poco más que una simple bombilla. Utilizar la energía con eficiencia es el mayor, más rápido y más barato sistema para resolver el problema del clima, para ahorrar dinero y para construir un mundo más seguro, más rico, más limpio y más fresco. Muy cerca de nuestras casas, la segunda mayor fuente de emisiones de las que somos responsables está aparcada justo ahí. Los automóviles producen cerca del 20% del total mundial de los gases invernadero. En ningún sitio resulta tan urgente el problema de las emisiones de los medios de transporte como en los países en desarrollo, especialmente en China.
creciente riqueza ha hallado el camino para muchos hacia las comodidades de la clase media, como poseer un vehículo. Los números son asombrosos, como lo son las emisiones. 14.000 vehículos nuevos pisan el asfalto cada día. No creo que podamos mirar a los chinos y decirles, siento que tengamos que salvar el planeta. Los países ricos debemos tomar la iniciativa, de modo que tenemos que cortar nuestras emisiones de modo mucho más drástico, para que los países más pobres tengan algo de espacio para su crecimiento. Para mantener el calentamiento por debajo del umbral crítico de los 2 grados, necesitamos restringir las emisiones de gases invernadero anuales en 7.000 millones de toneladas. Doblar la eficiencia media del combustible para los vehículos desde 2 kilómetros por litro hasta 4 ahorraría 1.000 millones de toneladas. Pero aún necesitamos eliminar miles de millones más de nuestra huella de carbono para mantenernos en el lado seguro de los 2 grados. Ya tenemos un arsenal de soluciones. Van a ser la energía solar, la eólica, la de las mareas y la térmica. Todas ellas, trabajando en conjunto, nos darían una estupenda oportunidad para poder salir de la economía del combustible fósil. Se asemejan a un ejército de robots gigantes marchando a través del paisaje. La energía eólica y los molinos de viento datan de miles de años atrás. Con la tecnología actual, un molino eólico puede alimentar unas 300 casas. Se trata de recursos 100% limpios y renovables, pero la energía eólica no es ninguna panacea. El combustible es gratis, pero no el mantenimiento. Y estamos teniendo un montón de problemas con las unidades. Y por supuesto, la naturaleza controla el botón de encendido y apagado. A escala global, harían falta más de 2 millones de molinos eólicos para reemplazar las plantas eléctricas de carbón en todo el mundo. La respuesta definitiva puede estar sobre el horizonte. Pero el problema continúa creciendo. A cada año que pasa consumimos más energía. El futuro pondrá a prueba las mejores mentes de la ciencia. Todavía estamos en los primeros momentos del cambio climático. Cuanto más esperemos para hacer algo respecto al calentamiento global, tanto más duro de resolver será el problema, haciéndose necesaria más ciencia, más dinero y más cooperación global. Un equipo internacional de físicos ya ha empezado a trabajar en Inglaterra, investigando la madre de todas las soluciones tecnológicas: la fusión nuclear. Están construyendo un reactor de fusión basado en la mejor planta de energía del sistema solar: el propio Sol. Dominar ese mismo poder podría traducirse en una fuente de energía virtualmente ilimitada y autosuficiente, sin producir gases invernadero. La energía ilumina el universo, se sirven de ella la mayor parte de las estrellas del universo. En consecuencia, lo que estamos intentando hacer aquí es replicar el mismo proceso en la Tierra y usar toda esa cantidad de energía para producir electricidad. No será tarea fácil. Debido al uso de gases volátiles, los ingenieros no pueden trabajar directamente en el núcleo del reactor. Dependen de una nueva generación de robots, algunos de los más inteligentes y habilidosos jamás inventados para trabajar en tan extremas condiciones. El núcleo del reactor alcanzará una temperatura superior en casi 10 veces a la del Sol. Un poderoso campo magnético contendrá el abrasador plasma y evitará que se funda a través de las paredes del reactor. Incluso si llega a funcionar, y no hay garantía alguna de que lo haga, el reactor no producirá electricidad a nivel comercial hasta dentro de al menos 30 años. A pesar de ser tremendamente ambicioso, el asunto de la fusión parece que no acaba de despegar. Imaginemos el espacio exterior lleno de una flota cósmica de espejos.
Un proyecto de investigación actualmente en curso estima que 1 millón de espejos, con una distancia entre ellos de 1 metro, podría ser capaz de bloquear suficiente energía del Sol como para hacer descender la temperatura de la Tierra. No es bueno sentarse y esperar a que alguien invente una nueva y fantástica fuente de energía gratuita, o un espejo solar que refleje suficientes rayos de sol como para mantenernos más o menos frescos. La realidad es que tenemos que entendérnoslas con lo que tenemos, y tenemos que hacerlo en 10 años. Con o sin nosotros, la biosfera siempre ha realizado un excelente trabajo de autolimpieza. El planeta posee tanto los recursos como la experiencia necesaria para afrontar el calentamiento global. Ya lo ha hecho con anterioridad. El calentamiento global también amenazó durante la era Cretácica, entre 144 y 165 millones de años antes de nuestra época. Era la era de los dinosaurios. El clima estaba cambiando radical pero lentamente, durante millones de años, otorgando a muchas especies una combativa oportunidad para adaptarse a través del tiempo. Un periodo de extrema actividad volcánica inundó la atmósfera con una cantidad de dióxido de carbono 6 veces superior a la de entonces existente, haciendo subir la temperatura media a niveles exorbitantes. Fue una tarea de millones de años, pero la naturaleza extrajo todo el dióxido de carbono sobre la atmósfera. Lo absorbió a través de las fosas de carbono naturales localizadas en los océanos y en las plantas y enterradas a gran profundidad en el planeta. Después y tras millones de años más, se fosilizó. Miles de millones de toneladas de carbono, impregnadas con el poder del Sol, han sido enterradas a lo largo de la historia de la Tierra. Aquellos fósiles yacen profundamente bajo la Tierra, produciendo enormes reservas de carbón y de crudo. En ese momento fue cuando la pesadilla del dióxido de carbono acabó para el periodo Cretácico y empezó para nosotros. Es la ironía final del calentamiento global. El mismo carbono que fue extraído de la atmósfera hace tanto tiempo está siendo enviado de vuelta al aire cada vez que quemamos combustibles fósiles. Y eso está recalentando el planeta nuevamente. Llegamos los humanos, nos dimos cuenta de que era un recurso energético increíblemente valioso y comenzamos a quemarlo y a devolver todo este carbono a la atmósfera en un lapso de tiempo inferior a 1 siglo. Efectivamente, estamos reproduciendo las condiciones extremas de la era Cretácica. Solo que esta vez a una velocidad de vértigo. Tan aprisa que la mayoría de las especies no tendrán una oportunidad para adaptarse y sobrevivir. El apetito del mundo por la energía sigue siendo voraz. Nuestro rastro de carbono es asombroso. A medida que el calentamiento global aumenta, también se acelera. En algún momento el clima podría adquirir vida propia y el calentamiento global se convertiría en un tren sin retorno. La única pregunta es, ahora que sabemos lo que sabemos sobre el problema, ¿qué vamos a hacer? Incluso los peores escenarios relacionados con los 6 grados más de temperatura no supondrían el fin de toda vida en la Tierra. Pero el planeta, tras un calentamiento global extremo, nos ofrecería una vida radicalmente distinta de la que hoy conocemos. ¿Cómo sería la mala? Llegados a este punto, las mejores mentes de la Tierra están de acuerdo en 2 cosas. Simplemente no lo saben y tienen la esperanza de no averiguarlo jamás.